Hola chicos, buenas noches, ¿cómo me escuchan? ¿Quién confirma el audio, jóvenes? Se escucha bien, doctor. Gracias. Bien, démosle un par de segundos a los compañeros que vienen conectándose para poder continuar con el pantallazo, con la introducción a la materia de Derecho de Obligaciones Civil 3 que van a llevar la próxima gestión, el próximo semestre, cosa de que puedan tener una idea cabal de lo que va a significar el abordaje de esa materia. No es que materia civil de derechos y obligaciones sea un tema árido, sino que consiste en la vinculación de lo que hemos visto en Derecho Civil 1, o de lo que han visto en Derecho Civil 1, y lo que hemos visto en Derecho Civil 2. Siempre hagan la relación de que en Derecho Civil 1 ustedes han estudiado los derechos y atribuciones innatos a la persona. Definitivamente, eso es lo que han visto. En Derecho Civil 2 hemos podido compartir a ese conjunto de normas que va a regular el nexo, el dominio que una persona tiene sobre los bienes. Y en materia de obligaciones, definitivamente se va a generar un vínculo o una relación jurídica entre dos sujetos, entre dos personas, si quieren llamarlo así. Una que va a tener la obligación o la prestación de vida, y la otra que va a tener el derecho de exigir se cumpla esa prestación u obligación de vida. Y a esos sujetos dijimos, mientras se van conectando, los vamos a conocer no solo en obligaciones de dinero, ¿no? Sino que los vamos a conocer en los tres grandes tipos de obligaciones. ¿Quién se acuerda cuáles son esos tres grandes tipos? ¿Alguien se acuerda? La pasada clase, el día miércoles, empezamos a ver y a hablar de estos tres grandes tipos. Nadie se acuerda. Los tres grandes tipos que vimos. Nadie, chicos. Hola, hola, ¿están por ahí? Parece que se perdieron o se han dormido. A ver, ¿quién se acuerda de los tres grandes tipos de obligaciones que empezábamos a ver la pasada clase? La obligación de dar, hacer y no hacer. Excelente. No se olviden, esos son los tres grandes tipos de obligaciones. ¿Y por qué les reitero la palabra tipos? Para no generar confusión cuando llegue el momento de que ustedes vean el tema de clasificación de las obligaciones. Aunque no está de más decirles, chicos, que el Código Civil y muchos libros que tienen que ver con el derecho de obligaciones manejan de manera indistinta lo que nosotros estamos enfatizando como tipos, dar, hacer y no hacer, de manera indistinta con las clases de obligaciones, dar, hacer y no hacer.
Y a veces se genera una confusión cuando se llega al tema de clasificación de las obligaciones, ¿cierto? Pero también hay autores que prefieren hacer la distinción y manejan como tipos de obligaciones el de dar, hacer y no hacer. Recordando lo que un poco veíamos en cuanto a la evolución, a la historia, en el derecho romano sobre las obligaciones, si se acuerdan, en el derecho romano, el tema de obligaciones nace de carácter personal, es decir, el derecho de obligaciones era de carácter personal. ¿Qué suponía esto? Suponía que cuando dos sujetos entablaban una relación jurídica, un vínculo jurídico a mérito de una obligación, ¿sí?, donde ya se identificaba al deudor y al acreedor, cuando el deudor por alguna causa no llegaba o no podía cumplir con la obligación, el acreedor podía disponer de su persona, es decir, de la persona del deudor. Y este podía disponer, pues significaba que podía hacerlo trabajar hasta cubrir el monto o la obligación que le adeudaba. Es más, si la obligación era grande y se establecía que el deudor aún lo haga trabajar en todos los años que le quedaban, no iba a poder cumplir, el acreedor en algunos casos mataba al deudor. Esto va cambiando, dijimos, conforme la evolución del tiempo y del derecho, y hoy por hoy, incluida nuestra legislación civil boliviana, las obligaciones como tal que se vayan a generar entre el deudor y el acreedor no son de carácter personal, son de carácter patrimonial. Acuérdense del tema de patrimonio que vimos en esta materia, en Civil 2, y establecimos como aquel conjunto de bienes que tiene una persona. Entonces, si actualmente existiera una obligación de dar, hacer o no hacer, en este caso hablemos de una obligación pecuniaria, es decir, de dinero, ¿el acreedor puede disponer de la persona o la vida del deudor o no puede? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que hace un acreedor cuando su deudor no ha cumplido con una obligación? ¿Quién me contesta? En primera instancia, creo que le exige que, que cumpla con esa obligación. ¿Ya? De no hacerlo, Ataca los bienes patrimoniales. exactamente. ¿Sí? Entonces, las obligaciones en nuestra legislación civil vendrían a ser de carácter patrimonial o de carácter personal. Patrimonial. Patrimonial, no se olviden. Les va a servir mucho cuando aborden la próxima materia, ¿ya? De ahí que cuando bien decía tanto Alejandro como Silver, cuando el acreedor no es satisfecho en su obligación, tiene el derecho de ejecución de la obligación. En términos más claros, va a ejecutar al deudor. Y en el camino de ejecutar, no lo va a perseguir, no va a perseguir a la persona física del deudor. Va a perseguir al patrimonio del deudor. A sus bienes va a atacar. Ahí vendrán los embargos, los secuestros, las hipotecas y todo lo demás. De ahí decíamos en la anterior clase que en Bolivia, a mérito de la ley Blackman, por deudas de dinero, por ejemplo, no existe cárcel. ¿Sí? No existe cárcel por deudas de dinero.
Sí existe el embargo, el remate de los bienes, como quieran llamarlo, pero cárcel no existe. ¿Sí? Lo que quiere decir que el acreedor de una obligación, persiguiendo el patrimonio del deudor, busca satisfacer la obligación. Y estos tres tipos de obligaciones de dar y no hacer, lógicamente tiene que ver con teorías de la doctrina civil que esta misma área ha fijado. Y es el tema que vamos a abordar de manera superficial para que conozcan la teoría del riesgo en las obligaciones de dar bienes ciertos. Veamos. Teóricamente, ¿qué es lo que nos indica la teoría de los riesgos? ¿Ya? Esta teoría tiene origen cuando la obligación, la prestación debida o la cosa debida, como ven en la presentación, en el intervalo de tiempo que transcurre desde que se contrae la obligación, desde que nace, quiere decir, hasta que se cumpla esta obligación, ¿no? Es decir, hasta que esto sea entregada, si estamos hablando de una obligación de dar, puede en ese camino, en ese transcurso de tiempo, puede haberse perdido o extraviado, o haber sufrido algún deterioro, algún daño que como finalidad tenga disminuir su valor. A ver, un ejemplo claro, el otro día compraba un repuesto en una tienda de repuestos de ahí del Heroínas, ¿no? Y preguntan el precio de una bomba, lógicamente con sus accesorios, su manómetro, es decir, su relojcito, y resulta que seguramente en el traslado, en la acomodada de las cajas, estaba rajado el vidriecito del relojcito que tienen las bombas de agua. Entonces le da un precio el vendedor y el comprador le dice, a ver, veamos, sacan, dice, pero está rajado el vidrio del manómetro. Si quieres te cambio, pero es el precio. Ahora, si quieres llevarte que no tiene nada más que el cristalcito rajado, te rebajo 200 bolivianos por el cristalcito. Entonces, la teoría de los riesgos, en pocas palabras, nos está diciendo que desde el momento en que nace una obligación hasta que se va a cumplir en todo este trayecto de la relación jurídica, puede ocurrir que la prestación debida, el objeto de la obligación, se extravíe o en su caso sufra un deterioro tratándose de un bien. ¿Cierto? Y este extravío o deterioro del bien lo que va a ocasionar es pues la disminución del valor. Entonces, la teoría de riesgo nos enseña pues que por riesgo vamos a entender el peligro que corre el bien, ya sea por su extravío o pérdida o ya sea por el deterioro, que puede deberse a causas de fuerza mayor o casos de hechos fortuitos, ¿ya? O casos de hechos fortuitos. Entonces, la pregunta para la clase, ¿cuál es el riesgo que podría existir? ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo que podría existir en relación a la existencia de una obligación? ¿Cuál creen? Creo que el peor riesgo para el acreedor sería que el deudor desaparezca o nunca pague la deuda. Caramba, me parece. ¿Alguien comparte ese criterio o tiene alguno otro? En este caso, tal vez podría ser la garantía. Excelente. Caray, parece que van a ser buenos alumnos en obligaciones. Miren, lo que ustedes acaban de contestar, lo que los compañeros acaban de contestar, y esto es para toda la clase, es precisamente el objeto del estudio del derecho de las obligaciones.
Silver dice, quizás el temor del acreedor, ojo, sujeto de una obligación, de que el deudor desaparezca, deudor sujeto de la obligación. Y Fernando acota que el tema de la garantía. Generalmente, ¿con qué se garantiza una obligación? ¿Por el riesgo? Generalmente con un bien inmueble o Bien, bien mueble, depende cómo se pacte, ¿no? perfecto. Excelente, claro. Estamos encontrando, chicos, la trilogía de la que se va a componer una obligación. Y mire, de un pantallazo. Deudor, acreedor, garantía. Garantía supone patrimonio. Ahora volvamos, hay un artículo famoso del que les he hablado en obligaciones, del que van a ver mucho, del que van a ver mucho. ¿Quién me dice qué artículo es ese artículo clave en obligaciones que siempre lo vamos a repetir? Aquel artículo que dice lo que nuestros compañeros nos acaban de decir y que se adecua. Fíjense lo que dice. Es deber del deudor cumplir y satisfacer la prestación debida u obligación. Y el acreedor tiene el derecho de exigir y percibir el cumplimiento de la obligación. ¿Cierto o no cierto? Resumido lo que ustedes acaban de manifestar. ¿Cierto o no cierto? Es cierto, licenciado. Cierto. Es sobre esos ejes, chicos, si vale el término, sobre esos pilares que va a girar el tema del derecho de las obligaciones. Pero lo que quiero que tomen en cuenta, y esto les va a servir mucho para el próximo semestre, es que nos vamos a tener que ir olvidando de que cuando escuchemos el término deudor-acreedor, estemos hablando directamente de una deuda de dinero. ¿Sí? No solamente los términos deudor-acreedor tienen que ver con deudas de dinero. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque hay tres grandes tipos de obligaciones. Dar, hacer y no hacer. Y eso va a ser reiterativo a lo largo de la materia de derechos de obligaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Dar, sinónimo de entregar. Hacer, sinónimo de realizar. Y no hacer, sinónimo de abstención. Entonces, en resumidas cuentas, lo que la teoría de los riesgos nos está diciendo es que al nacer una obligación hasta que llegue a la fecha de su cumplimiento, en esta línea, en esta relación jurídica que se va a generar entre deudor-acreedor o acreedor-deudor, la teoría de los riesgos nos está diciendo es que esta obligación, esta prestación que se debe, puede sufrir extravío o puede sufrir deterioro que va a disminuir su valor, pero este extravío o este deterioro está sustentado en que sea por una causa de fuerza mayor o un caso o hecho fortuito. No por la voluntad deliberada y maliciosa de un deudor que no va a querer cumplir. No. La teoría de los riesgos se maneja en relación a las causas de fuerza mayor o aquellos hechos o casos fortuitos. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta me van a... Ahí está. Fíjense. El bien perece. ¿Qué quiere decir perecer? ¿Qué significa perecer? Desaparecer. Desaparecer, extinguirse, ¿no? Como quieran llamar. El bien perece. Pérdida de un bien cierto. El bien queda fuera del comercio. Estoy hablando de una pérdida de un bien cierto. El bien desaparece, de modo que no se tiene noticias de él, o aún teniéndola, no se puede recuperar.
¿cierto? Ahora, ¿por qué la teoría de los riesgos en materia de obligaciones siempre cita como respaldo y sustento a las causas de fuerza mayor o a los casos fortuitos? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque se busca, a ver, hagamos un ejemplo típico que se está manejando en derechos de obligaciones. La especial y excepcional coyuntura que hemos atravesado y todavía atravesamos, chicos, por la pandemia del COVID, era un evento que alguien conocía o sabía que íbamos a pasar, o ha sido imprevisto, de fuerza mayor, un hecho imprevisible. ¿Cómo le ve? Doctor, era un hecho impredecible. Nadie sabía qué iba a pasar o qué íbamos a estar en esta situación. Exactamente. Ahora, traslademos ese efecto a las obligaciones. Hablemos de dinero, que es lo más usual. ¿Será posible que el acreedor en una obligación de dinero pueda culpar al deudor de ese hecho de fuerza mayor e imprevisible o no? ¿O es una causa de fuerza mayor no imputable al deudor? ¿O el deudor tiene la culpa del COVID? No, doctor, es una causa de hecho que no afecta al deudor. Que no se le puede atribuir al deudor. ¿Y por qué decimos esto? Porque en materia de obligaciones existe un artículo, el 379, que establece la figura de la imposibilidad sobrevenida para el cumplimiento de una obligación no imputable al deudor. ¿Qué quiere decir? Cuando se presente una situación, circunstancia, que haga imposible el cumplimiento de una obligación y es más, no sea atribuible al deudor, les comento que la obligación se puede extinguir. Es decir, puede desaparecer. ¿Se dan cuenta? También van a ver en este capítulo la teoría de la imprevisibilidad. En Latinoamérica, sin que Bolivia sea la excepción, las legislaciones, chicos, en materia de obligaciones y de contratos, no toman muy en cuenta algo que se conoce como cláusula de imprevisibilidad o cláusula de imprevistos. Pocas legislaciones manejan esas cláusulas como causas de fuerza mayor que pueden generar el incumplimiento total de una obligación. Un evento también importante que lo hemos visto y quizás algunos de ustedes han sufrido es la riada que, no sé, hace un par de años atrás casi se lleva a la localidad de Tiquipay. ¿Sí se acuerdan? Sí, doctor. La exactamente, la mazamorra que bajó desde las alturas, ¿cierto? ¿Ese habrá sido un hecho previsible o imprevisible? En eso estoy confundido, la verdad, doctor. Quisiera que usted me aclare. Porque en teoría sería imprevisible a primera vista, desde mi punto de vista. O sea, en teoría, ¿no? Como digo. Pero ya se advirtió. O sea, se advirtió que ese lugar era inestable. O sea, al menos de las construcciones donde pasó en la parte superior, a mucha gente se le advirtió que no deberían construir porque el suelo era malo y no sé qué. Bueno, no sé, conocedores en ese aspecto. Así que no sé hasta qué punto es imprevisible. Es como si hubiera un terremoto en La Paz. Sabemos que, y se sabe, incluso hoy en día cuando construyen dicen que es peligroso, que si pasa se van a caer todas las casas, pero aún así la gente lo hace. Así que no sé si sería imprevisible o no, porque
en sí han dado como una advertencia de que puede pasar. Ya, bien, gracias Ignacio. A mi Ad- punto de vista, perdón, Adelante. podría decir que también podría hacerse un poquito predecible, ya que personas con dicha profesión dijeron que es, ¿cómo se dice?, inestable. Pero yo creo que más pensaban por los temas que siempre ha sido frecuente, dando un ejemplo con lo de La Paz, los tipos de deslizamiento. Pero hay una parte que es impredecible. Nunca íbamos a pensar que ese deslizamiento se iba a convertir en una mezcla de masa, de tierra, tierra, agua, lodo y con piedras, y que al final iba a ser una mazamorra que iba a afectar a los demás sectores. No teníamos en mente de que tan solo iba a pasar por el canal, sino que nos hemos dado cuenta a última hora que ha afectado a una gran parte, mucho más allá del canal de Crucetaquiña, si es que no me equivoco. En sí es un factor predecible, como también el otro factor que es impredecible. Predecible que sí pudo haber habido deslizamientos en esa área, si es que hay construcciones, y impredecible en el factor de la mazamorra. Bien, ¿qué dicen los demás? Ambos criterios concuerdan, ¿no? Y están conjuncionando el tema desde dos puntos de vista. Hay un primer punto de vista que lógicamente sí podría haber sido predecible, porque ya entendidos en la materia dijeron que podía pasar algo, y además por eso cuando hay construcciones cerca a torrenteras siempre se debe respetar lo que se conoce como una franja de protección, una franja de restricción. ¿Qué quiere decir? Que no puedes construir dentro de lo que es esa franja, ¿cierto? Mucha gente pudo no haber respetado aquello y bueno, ahí los resultados. Pero independientemente de ello, sí, en ese tema de que por una torrentera es lógico y creíble que pueda bajar una riada o todo aquello, estamos de acuerdo. Pero por otro lado, lo que no se preveía y era difícil de prever lógicamente, era la magnitud de lo que podía bajar y mucho más los daños que podía causar, ¿cierto? Tenemos dos. Y en ese interín, y por eso citaba el ejemplo, lamentablemente hubo un señor que tenía un taller mecánico. No sé si lograron identificar ese tema. Sí, licenciado. Que quedó completamente Sepultado. Carros que no eran de él. exactamente, ¿no? Quedó completamente sepultado. Ahora, ¿dónde va el ejemplo? Si ese señor debía al banco o a cualquier persona particular, ¿se le hacía posible o imposible cumplir con esa obligación? Imposible. Imposible. ¿Y Imposible. esa imposibilidad se le podría culpar a él? ¿Se le podría imputar a él? No. No, desde ningún punto de vista. Esa es la teoría de la imprevisibilidad, no imputable al deudor. Es imposible cumplir con una obligación, pero no es culpa del deudor. Solo que la imposibilidad sobrevenida por causa de fuerza mayor o hecho fortuito definitivamente genera que el deudor, aunque quiera, pueda cumplir con la obligación. ¿Sí? Ahora, veamos la diapositiva. El bien se pierde por culpa del deudor. Leamos las tres opciones. Si el bien se pierde por culpa del deudor, que es la figura contraria a la imposibilidad que acabamos de platicar, primera opción, la obligación queda resuelta. Segunda opción, el acreedor dejará de estar obligado a ejecutar su contraprestación. Tercera opción, el deudor estará sujeto al pago de una indemnización por los daños y perjuicios que le hubiese causado al acreedor. Si el bien se pierde por culpa del deudor, quiere decir que se le está atribuyendo la responsabilidad de haber perdido el bien o el bien haya perecido. ¿Cuál de las tres opciones que ustedes tienen en pantalla es la que tendría que aplicarse? La tercera, licenciado.
A ver, tercera. Silver dice la tercera. ¿Quién más dice? La tercera. La La tercera. tercera, licenciado. ¿Por qué? Porque hay un Tiene contrato. que ver el motivo de la culpa. ¿Y cuál sería? El factor determinante sería la culpa del deudor. Exactamente, la responsabilidad de que se haya perdido el bien. Y en la figura que acabamos de analizar, imposibilidad sobrevenida, es decir, imprevisibilidad, pero no imputable, no atribuible al deudor, ¿cuál de las tres opciones tendrían que aplicar? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Puedo poner un ejemplo, licenciado? Claro que sí, adelante. Ejemplo, con esto del COVID se difirieron los pagos de capital e intereses en mora Ajá, al banco. Poniendo este ejemplo, se podría, yo podría elegir la segunda opción, ya, más no la primera porque no se estaría disolviendo la deuda, sino se ya. estaría difiriendo en todo caso. Así es, simplemente hay un definimiento de la deuda. Ya, en ese ejemplo. En el ejemplo específico de la imposibilidad sobrevenida de cumplimiento de una obligación no atribuible al deudor, ¿cuál de las tres opciones tendría que aplicarse? ¿Qué quiero decir para que me entiendan? ¿Qué pasa si una obligación es de cumplimiento imposible? ¿Sí? Imposible, por un tema de causa mayor o imprevisibilidad. En términos claros, no le va a poder pagar al acreedor. Sí, no le va a poder pagar. Esa obligación, bajo esa premisa de causa de fuerza mayor y todo lo demás, ¿tendría que quedar extinguida, resuelta o dejada sin efecto? ¿O no? Sí, de hecho, creo que la ley prevé esa situación. Por ejemplo, las empresas cuando tienen deudores incobrables, lo primero que hacen es generar una previsión para incobrables. Y pasado un lapso de tiempo, cuando en definitiva el deudor no llega a cancelar la deuda, pues esta previsión se imputa con cargo a castigo de cuentas incobrables, lo que quiere decir que esa deuda ya nunca más será pagada. Y Así si es. en un futuro se cancelase esa deuda, ya no estaría afectando directamente a la deuda del deudor propiamente dicho, sino generaría un ingreso extra, se puede decir, pero ya no tendría nada que ver con la deuda. Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene algún criterio, chicos? Lo que acaba de explicarnos el compañero, desde un punto de vista contable, bancario y además, es cierto. No, hay cuentas que contablemente se pueden declarar incobrables. Y si en algún momento se cobrara esa deuda, ya no entra como una cuenta cobrada, ¿cierto? Sino como un ingreso. Y en el ejemplo de la imposibilidad sobrevenida, definitivamente la obligación quedaría extinguida, es decir, resuelta. Entonces podríamos aplicar la primera opción. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, licenciado. Bien. El deterioro. El deterioro del bien por culpa del deudor. La obligación se resuelve. Se podría recibir el bien en ese estado en que se encuentra y exigirle al deudor la reducción de la contraprestación y el pago de reparación de los daños y perjuicios. ¿Cuál de las dos opciones? La segunda. ¿Sí o no? Es cuestión de lógica, ¿se dan cuenta? Por eso es que la teoría de las obligaciones como tal sostiene que el ser humano, segundo a segundo, desde el momento en que despertamos,
estamos generando un nexo o vínculo que va a aterrizar en la creación de una obligación. Cuando nos levantamos y de pronto vamos a comprar el pan, la leche, subimos al trufi, al taxi, pagamos, llego al trabajo y le digo a la caserita de la puerta del trabajo que me llevo esas galletas y después le pago. Tantos eventos. ¿Estamos o no estamos generando obligaciones? Estamos generando. El ser humano genera a cada segundo de su vida y en las actuaciones que realiza está generando obligación. ¿Sí? No es difícil, ¿cierto? Ahora, el bien se pierde sin culpa de las partes. Fíjense estas tres opciones. El riesgo de la pérdida de la contraprestación la sufre el deudor. El riesgo de la pérdida de la contraprestación la sufre el acreedor. El riesgo de la pérdida de la contraprestación lo asumen por igual acreedor, deudor. ¿Cuál es el mensaje que nos está mandando esto? Esas tres opciones. Primero, ¿cuál sería la correcta? ¿La primera, la segunda o la tercera? Creo que la tercera, licenciado. ¿Alguien más? La tercera, doctor. ¿La tercera? Sí, doctor, la tercera. ¿Alguien dice lo contrario? Es cierto. Es la tercera. Porque eso es lo que todos deberían de hacer. Y en la realidad, ¿lo hacen o no lo hacen? ¿O prefieren un juicio? Prefieren un juicio. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Cuando la cosa puede arreglarse de la manera más sencilla. Conversar. Hablando. Ponerse en la situación de unos y ponerse en la situación de otros. ¿Sí? Y ahí son felices. Porque voy a poder ver de un lado primero y del otro lado después. Y eso funciona muy bien en el tema de obligaciones. Funciona muy bien en el tema de obligaciones. Y ustedes como abogados van a estar casi obligados a pensar por ambos lados. Primero poniéndose en el rol de demandante, digamos, pero queriendo saber qué haría él en caso de que le llegara un amparo de una acción de esa naturaleza, para poder asumir medidas. Y eso es lo que ustedes como abogados tienen que hacer. Al momento de escribir algún memorial, contrato o algún documento, siempre tienen que ver el destinatario y pensar qué es lo que podría hacer si yo estoy planteando esto. ¿Está bien? Bien. Dar. Obligaciones de dar. ¿Sí? Sinónimo de obligaciones de entregar. ¿Ya? Las obligaciones de dar son sinónimos de entregar y tiene que ver con la entrega de dinero, de bienes consumibles, fungibles, materiales, inmateriales, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Lógicamente no todos van a ser expuestos al mismo tiempo, ¿no? Bien, vamos a hacer una cosa, chicos. Estamos llegando al final de la primera sesión. Permítanme un segundo y les vuelvo a pasar el link, ¿ok?